Buenas tardes y bienvenidos a otro contexto de martes. Lo primero que diré en este programa y que no tiene nada que ver con el tema de hoy es que felicitamos, le mandamos un beso muy grande a nuestro querido Alberto Vega Falcón, que hoy está cumpliendo 81 años. Para ti, mi vida, un beso bien grande de todo nuestro colectivo. Y ahora sí, vamos a darle algunos detalles de nuestro programa de hoy, que va a tratar sobre el bullying. Ustedes recordarán que hace unos meses tratamos un tema similar y era la violencia entre los pares en el ámbito escolar. Hoy tendrá también detalles de este tema, el bullying, ya lo decía, muy relacionado. Quédese con nosotros porque ya comenzamos. Vamos con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. Como conocimos en otro programa, el marco conceptual de la violencia en el ámbito escolar relaciona las diferentes formas de violencia que pueden darse en un centro educativo y nos ayuda a ubicar el acoso o bullying dentro de ellas. Tiene muchas consecuencias. La bibliografía especializada considera que estar expuesto a una situación de acoso prolongada y sistemática puede llevar a desarrollar cuadros de estrés agudos, ansiedad, depresión, sentimientos de aislamiento e inadecuación, pobreza de autoconcepto, falta de autoestima, desarrollo de una visión del mundo distorsionada y otros problemas emocionales y cognitivos. Ya lo adelantaba nuestra reseña como siempre. Hoy vamos a estar hablando sobre el bullying y para ello conversaremos con la invitada que tuvimos también hace unos meses, ya lo decía al inicio de nuestro programa, para hablar sobre la violencia escolar entre los pares. Hoy, sobre el bullying, estará hablando con nosotros también la máster en ciencias Mónica González Brito, psicóloga y amiga de nuestro espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mónica, además de estos detalles que siempre da nuestro segmento inicial, ¿qué otros aspectos debemos tener en cuenta cuando hablamos de bullying? Para comenzar, cuando estamos hablando del término de bullying es un término que proviene del inglés, por tanto se utiliza desde la literatura científica para hablar de este tema del acoso, de la intimidación. Es un tema que se confunde o que muchas veces tiende a vincularse con otros temas asociados, como puede ser la violencia escolar entre los pares. Lo que pasa es que el bullying es lo que tiene que ver con acoso, con la intimidación, y por tanto sería lo mismo encontrárnoslo en la literatura como bullying o acoso escolar, que sería exactamente lo mismo, son sinónimos. Ya la diferencia estaría centrada en el tema de trabajar la violencia escolar entre los pares. Cuando estamos hablando de violencia escolar entre los pares, nos estamos refiriendo a formas no cooperativas de relación interpersonal entre estudiantes y estudiantes, que por supuesto tiene una repercusión negativa a corto, largo o mediano plazo, tanto en la víctima como en el victimario o en el observador, pero que también tiene un carácter multicomplejo, es causal, a diferencia del bullying, que tiene tres características fundamentales que son las que la distinguen, como pudiera ser la idea, de hacer daño, la intención de hacer daño, que persiste en el tiempo, a diferencia de la violencia escolar entre los pares, y que también implica un desequilibrio de poder. Esas son las tres características fundamentales que identifican al bullying. Por tanto, todo bullying es parte, es una etapa de forma, de la violencia escolar entre los pares, pero no toda violencia escolar entre los pares es bullying. Muy válida esa aclaración. ¿Son las mismas características las que tiene una víctima de bullying que de violencia escolar entre los pares entonces? De manera general sí. Lo que pasa que por supuesto el daño que implica por el tiempo que es sostenido el bullying es mayor en el caso de los adolescentes o de los niños que vivencian esta situación. Pero las características, pudiéramos estar hablando de niños que son más bien tímidos, niños que tienen problemas para comunicarse, niños que tienen problemas en las relaciones sociales, para resolver los conflictos, niños que son tímidos, pero también son niños que muchas veces no tienen capacidad para poder darle solución a los problemas de la vida cotidiana, sobre todo en el entorno escolar, porque vienen de hogares quizás que los padres son o muy permisivos o también que no han creado habilidades socioemocionales para poder afrontar esta situación. Sucede similar con los victimarios y con los testigos, las características se repiten o son similares entre estos otros dos integrantes de este ciclo. Como habíamos dicho en el programa anterior, cuando estamos hablando de la violencia escolar entre los pares o el bullying, estaríamos hablando del triángulo de la violencia, centrándonos entonces en una víctima
que es al niño o al adolescente al que le ejercen la violencia, el victimario, que es el que ejerce la violencia, y el testigo del observador, que es aquella persona que participa desde la observación en esa violencia. Participa desde afuera, pero también forma parte de ella. Por tanto, las características van a variar en función de cada uno de ellos. Ya habíamos hablado en el caso de la víctima. En el caso del victimario, podríamos estar hablando de un niño que posee dificultades para establecer relaciones sociales, pero sobre todo que tiene un pobre desarrollo socioemocional. También son niños por lo general que son impulsivos, que tienen dificultades para controlar la ira. Son niños que a veces no tienen habilidades para relacionarse con las demás personas, y muchas veces estos niños que son victimarios pues provienen de hogares en el que se fomenta todo este tipo de violencia, que pudiera ser desde la violencia intrafamiliar. Y en el caso de los testigos, pues estaríamos hablando entonces de este niño que observa, que participa, que fomenta, que estimula muchas veces esta violencia, pero que participa desde afuera, pero que también la estimula, que la fomenta. Pero pudiéramos estar pensando en características también desde el punto de vista psicológico con niños que son tímidos, niños que tienen temor, por supuesto, a ser parte. Entonces, como no logro enfrentar víctimas, tal vez, como no puedo formar parte de quizás de poder ayudar a esa víctima, entonces lo que hago es que me voy a unir a la persona que la ejerce. Entonces, esas serían las características fundamentales de manera general. Antes de entrar a nuestro programa, hablábamos nuestra invitada y yo sobre un ejemplo desde la ficción que trata este tema, y en la novela cubana algunos tienen la posibilidad de verla. Entonces, ¿cómo está este muchacho que es violentado por Camilo, en este caso que es el victimario, un cienfueguero, por cierto, pero bueno, en la vida real no tiene nada que ver con este personaje, por supuesto, que ambos personajes dan un giro hacia lo positivo, pero que en el caso de la víctima pues fue muy radical, muy rápido tal vez? ¿Qué crees sobre esto como profesional? O sea, ¿realmente es posible que una víctima salga de ese nivel tan rápido? Eso va a depender de las características individuales, o sea, ya personológicas en formación en esta etapa de la adolescencia de cada uno, también del entorno social, del apoyo social y familiar. Generalmente cuando son víctimas de bullying, que ya te había dicho al inicio, que persiste esta violencia en el tiempo y por supuesto tiene una intención de hacer daño con ese desequilibrio de poder, el tránsito no es tan sencillo, porque cuando estamos hablando de bullying, aun cuando en la literatura no se establece exactamente el tiempo, un periodo exacto, pero se habla de más de 3 y 6 meses, pues evidentemente es más complejo, ¿no?, para poder salir. Pero sí se sale, por supuesto, de esta situación, de este fenómeno, como pudiéramos llamar, de este flagelo, y objetivamente con el apoyo social, con las redes de apoyo que también pudiera incluir a la familia. En el caso de este muchacho, que no recuerdo ahora el nombre, pues evidentemente con esta pareja que él tenía, que dio un cambio, porque era un niño que era más bien tímido, pero ya por supuesto circunscrito a un medio familiar donde hay un padre que es violento, donde hay una madre que en cierto momento también es sumisa, y por tanto todo eso con una hermana que le generó apoyo, pues evidentemente ha logrado. Lo que pasa, como novela al fin, ¿no?, el tránsito es más corto y se ve un poco más rápido. No se sale tan rápido, pero sí se puede salir de esta situación. ¿Cómo es posible salir desde lo personal, independientemente de lo importante que es ese apoyo desde la familia, desde el entorno social? Desde lo personal, ¿qué hacer para salir de ese espacio de una víctima? O sea, ¿cómo dejar de ser una víctima? ¿Cómo poner de mi parte y decir, yo tengo que hacer esto? En primer lugar, yo creo que algo importante es que las víctimas no deben sentir culpa. Una de las características desde el punto de vista física que tienen estos adolescentes o infantes más bien, que poseen, o sea, que son víctimas del bullying, es las características físicas, por ejemplo, los niños que son gorditos, los niños que usan espejuelos, los niños que tienen alguna discapacidad. Estos son niños que son más propensos a ser víctimas de bullying. Eso no quiere decir que todos los niños que tengan estas características lo vayan a hacer, pero bueno, tienen potencial para eso. Por tanto, lo primero es no tener culpa de que la culpa no es de la víctima, porque la violencia no hay por qué normalizarla. Por tanto, otra cosa importante es tratar de validar las emociones, saber cuándo estoy triste, por qué estoy triste, y que eso es un proceso normal, porque a veces, sobre todo en la parte de la masculinidad, nos centramos la familia, los padres, a quizás reprimir este tipo de emociones desde el punto de vista negativas en los varones, y entonces pues no se puede, los varones no lloran, los varones no están tristes, los varones tienen que ser fuertes, y a veces pues no dejan salir eso que tenemos dentro. Entonces, validar las emociones es algo importante también. Yo creo que lo otro también es rodearse de amigos, tener una red de apoyo fuerte que te permita estar vinculado a actividades y a personas que te pueden en ese momento socorrer y acompañar en ese proceso. Otro puede ser también tener el apoyo de los maestros,
de los maestros, de los padres, comunicárselos a los maestros y a los padres. ¿Qué pasa con esto? Que sobre todo cuando ya están los niños creciendo y estamos más centrados en la adolescencia, pues hablan entonces de que si eres chivato, de que entonces comentas, Sí. hay que tener mucho cuidado con esto, pero bueno, comentar lo que te está pasando no es nada malo, ya puede empezar por los padres y también con el caso de los maestros, pero sobre todo estar unidos y sobre todo no enfrentar al victimario. Bueno, pues hasta aquí espero que les sea muy válido nuestro programa. Vamos a una pausa musical y al regreso estamos con más. Please help me, God. I feel so alone. I'm just a kid. How can I take it on my own? I've cried too many tears, yeah, writing this song. Trying to fit in, where do I belong? I wake up every day, don't wanna leave my home. My mama's asking me, but I'm always alone. Too scared to say, too scared to holler. I'm walking to school with sweat around my collar. I'm just a kid, I don't want no stress. My nerves are bad, my life's a mess. The nature call me, they hurt real bad. I wanna tell my mom, she's having trouble with my dad. I feel so trapped, there's nowhere to turn. Come to school, don't wanna fight, I wanna learn. So please, Mr. Bully, tell him what I've done. You know I have no dad, I'm living with my mom. Hopeful, yes I am hopeful for today. Take this music and use it, let it take you away. I like these two. Hopeful, hopeful, and he'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay, just be hopeful. Why do you trip back a single day? I didn't ask to be born, but now I have to pay. I ain't got no money, you take all I have. When I give it to you, I search for my bags. I feel so scared when you shout me down. You kick me, punch me, throw me to the ground. When I ask you, yo, what have I done? You hit me again, I make fun of my mom. Hopeful, yes I am Yeah. hopeful for today. Take this music, Check it out. use it, let it take you away, and be hopeful, hopeful, and he'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay, just be hopeful. What I wear is all I have. no. We lost a home, I'm living from a bag. Yo, Mr. Bully, help me please. I'm flesh and blood. Accept me, please. Hey, Mr. Bully, I don't know what to do. My mind, I can't explain what I did to you. Mr. Bully, take a moment, please. Every single day, you bring me to my knees. Hopeful, yes I am hopeful for today. Take this music and use it, let it take you away, and be hopeful, Yeah. hopeful, and he'll make a way. I know I know. it ain't easy, but that's okay, just be hopeful. Continuamos hablando sobre el bullying y vamos a ofrecer también algunas de las recomendaciones para combatirlo desde la familia y desde el ámbito escolar. La psicóloga y máster en ciencias Mónica González Brito está con nosotros para continuar sobre este tema. Mónica, ¿cuántos tipos de bullying reconoce la bibliografía? ¿Cuántos puedes ver desde la práctica, desde tu profesión en Cienfuegos? De manera general, la bibliografía aborda varios tipos de bullying, pero en primer lugar el bullying físico. Ese bullying físico que está centrado en manifestaciones como las patadas, los piñazos, los arañazos, los empujones, los jalones de pelo. Ese sería el bullying físico. Pudiéramos estar hablando también del bullying verbal, que es el que tiene que ver con aquellas verbalizaciones que hieren a la persona, los insultos, las personas, por ejemplo, que difaman sobre otros, los chismes, sobre esa persona que sería la víctima, que sería el bullying verbal. Estaríamos hablando también del bullying psicológico, que es otro tipo de bullying, que estaría centrado en lo que tiene que ver con las amenazas, con los chantajes, con las intimidaciones, pero no desde la palabra, sino desde quizás la mirada, desde lo psicológico. A veces el silencio muestra más información que 1000 palabras. Exacto. Entonces también estaríamos hablando del bullying sexual, algo que se trabajó en este caso en mis investigaciones y no, por suerte no arrojó resultados significativos, que estaría centrado más bien en manifestaciones como este acoso desde lo sexual. Pueden haber tocamientos sin permiso, por supuesto, de la víctima, por llamarlo de alguna manera. También esos piropos que a veces son groseros, pero que van más allá del límite de quizás la de seducción y demás, pero además cuando sobre todo la víctima no está preparada y no quiere para eso. Y el último es el que muchos conocemos, que es el ciberbullying, que es el que está dado a través de las redes sociales, como todo, o también a través de los correos electrónicos o mensajes de texto, todo centrado a través de las redes sociales. Serían fundamentalmente los tipos de bullying. Creo que todos o casi todos conocemos alguna manifestación, o sea, en la realidad, en la práctica de algunas de estas manifestaciones. ¿Puedes decirnos cuáles crees que son las consecuencias de modo general
del bullying para la víctima, sobre todo, y bueno, después estaremos hablando del victimario porque también hay consecuencias para todos. Para la víctima, que es una de las personas que más sufre, por supuesto, el que más sufre este fenómeno, existen varias consecuencias en varios ámbitos de su vida, o varias áreas, como pudiera ser, hablamos de la ansiedad, de la depresión. En muchos países, lo habíamos hablado en el otro programa, que puede existir hasta el intento suicida o el suicidio en algunos. No es lo más común en nuestro país, pero bueno, esa ansiedad marcada, esos terrores nocturnos, esa dificultad para dormir, pero también hay afectaciones no solamente desde lo psicológico propiamente dicho, si no estuviéramos hablando de la escuela, cuando estamos hablando de problemas del aprendizaje, cuando tenemos hablando de problemas de atención, porque el estudiante no se concentra en la clase porque tiene miedo a que ésta termine, o sea, todo lo escolar, y por tanto ese rendimiento escolar, ese rendimiento baja favorablemente. Y también trabajaríamos desde lo social, por supuesto, consecuencias, dificultades para establecer relaciones, porque tiene miedo, porque piensa que todo el mundo le va a hacer lo mismo, porque no quiere, se aísla desde el punto de vista social. En su casa generalmente no quiere salir de su cuarto porque teme a que cuando salga, ya sea en el barrio o en la escuela, se pueda encontrar a esa persona que quizás lo quiera bullear. Piensa que es no solamente en la escuela, sino en otros ámbitos, porque esa persona ya está como predispuesta a ese miedo, se puede volver temeroso, a que eso le vuelva a ocurrir. Yo recuerdo en la secundaria, y voy a hacer una anécdota personal, en la secundaria había cierta muchacha que pues no me toleraba mucho, y recuerdo que, como se dice vulgarmente, me cayeron en pandilla, y yo pues me veo un poco reflejada en estas palabras suyas, profe, porque realmente llegué a sentirme mal. O sea, salgo de la escuela, voy a encontrarme con estas muchachas que incluso chocaban conmigo y decía, pero ¿por qué si yo no me meto con nadie? Yo soy tan buena, sí, he sido así tan buena siempre, pero desde lo vulgar, una madre de una amiga me dice, oye, si te empujan, empújala. Si te dan, tú le das y ves cómo te respetan. Ya estos son términos un poco a tener en cuenta, o sea, de no pagar siempre con la misma moneda, pero sí es válido imponerse de la forma pues más correcta a estas personas que te están haciendo bullying, porque así demuestras que pues no puedes hacer lo que quieras conmigo, no, hay un límite, hay un límite para todo. Y es importante encontrar ese apoyo en la familia, en la escuela. ¿Cómo crees que, estamos hablando sobre todo en el ámbito escolar, cómo crees que los maestros, los auxiliares, todo el personal de la escuela que pueda estar viendo este tipo de situaciones pueda contribuir a favor de la víctima? Yo creo que lo más importante, o por lo menos empezar por el inicio, que es saber qué cosa es el bullying y saber qué cosa es la violencia escolar entre los pares, o sea, el conocimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mis investigaciones, para tener algo quizás efectivo, para poder demostrar, la mayoría de los maestros, cuando uno le hablaba de estas manifestaciones de la violencia, para ellos era normal. O sea, esta normalización de la violencia, pues es una de las cosas más fundamentales que yo creo que incide de manera negativa en este proceso. Porque cuando tú normalizas algo, pues es normal, te decían, pero eso son cosas de muchachos, eso es normal, que se dé un empujón, aquí no lo han dicho huevo frito en la escuela, aquí no lo han dicho pues vuelo largo. O sea, entonces cuando comienzas a normalizar, pues las personas se empiezan a creer que es normal. Entonces se comienza a fomentar un tipo de relación entre los niños para empezar y entre los adultos que es normal. Yo te grito y es normal que tú me gritas y por tanto se va a hacer el estilo con el que vamos a relacionarnos a partir de ahora tú y yo. Y entonces esto sería lo primero, fundamentalmente, que el maestro sepa qué cosa es y muchas veces cómo afrontarlo. Porque hay una realidad que en primera, cuando no saben la diferencia, tampoco saben cómo afrontar. Porque yo creo que una de las cosas fundamentales positivas, muchas tiene nuestra educación, nuestro sistema educativo, pero creo que nos hemos centrado en gran parte del tiempo en potenciar todo lo cognitivo, aprender a sumar, a restar, o sea, desde lo general, a sumar, a restar, cálculo, español, literatura, todo lo que está. Pero muchas veces, lo cívico se va quedando un poco rezagado. El problema del desarrollo socioemocional, el problema de la resolución de los conflictos, del control de la ira, pues ha quedado un poco rezagado. O sea, nos hemos centrado mucho en lo cognitivo, y a veces los padres nos encargamos de meterlo en matemáticas en repaso, en inglés, en deporte, tienen como las agendas llenas, y entonces la parte de esta parte afectiva pues va quedando atrás, y los maestros no saben cómo, y entonces eso sería algo importante a trabajar desde el proceso docente educativo, desde un maestro. Bueno, pues ya lo sabe, profe, maestro, a trabajar un poco más en esto. Vamos ahora a nuestra sección de detalles y al regreso continuamos hablando en los minutos finales sobre el bullying.
Nos encontramos en el Tropisur con el grupo que se reúne aquí a diario para realizar ejercicios de Tai Chi desde el INDER. Ellos tienen su profesor, pero la Biblioteca Provincial, que es donde yo trabajo, se acerca a ellos para realizar actividades de promoción de lectura. En este caso, el espacio del Rincón Literario Sureño, donde nos reunimos una vez al mes. Conversamos los mismos temas, nos reímos de las mismas cosas y a veces lloramos de las mismas cosas. Yo siempre vengo con libros o un tema determinado para resaltar la importancia que tiene la lectura y la labor que se realiza con las personas mayores. Ellos interactúan, se les activa memoria, participan en todas las técnicas que yo traigo y por supuesto siempre logro que se lleven libros a su casa. ¿Cuál? El que ellos deseen. Me lo piden y entonces yo cuando vuelvo les hago el préstamo a ellos. Son muy importantes dentro de la sociedad. Uno se acerca a ellos y parece que no, pero cuando te adentras, te sumerges en ese mundo donde los ves felices, donde mejoran su salud. Y ellos quisieran, siempre están reclamando que los demás que no participan se incorporen, porque ellos dicen que son una familia y los ves cómo interactúan, cómo se preocupan unos por otros, pero realmente quieren también que los demás participemos de su ejercicio, mostrándote y diciéndote siempre por qué los hacen y por qué los demás tenemos que incorporarnos a hacerlo. En el biosaludable, en el gimnasio, allí también tengo a la sombra del árbol. Es así mismo, son personas que cuando llegan te reciben con tremendo amor, entusiasmo, te reclaman cuando no vas. A veces yo decía que no les importa a las personas leer, pero sí. Me reclaman que no voy y que lleve, por ejemplo, poesía. Y uno dice, bueno, poesía a esta edad, pero es que son unos románticos. Ellos son los que romantizan la vida en estos momentos, tan importante porque estamos viviendo situaciones de estrés, pero ellos lo disfrutan cuando nosotros llegamos. No solo yo, los demás técnicos de la Biblioteca Provincial también, porque por ejemplo en Pueblo Grifo también tenemos especialistas que van hasta allí y bueno, en diferentes lugares de la ciudad. La lectura siempre importante y fuente de conocimientos, una fuente inagotable de conocimientos. Ya casi en los minutos finales de nuestro programa continuamos hablando sobre el bullying, cómo evitarlo y también recomendaciones para la familia y desde el ámbito escolar para poder prevenir esta problemática que para nada es algo exclusivo de nuestro país o del mundo. Quiero decir, en nuestro país está bien aterrizado hace algún tiempo ya, aunque como decía la doctora que nos acompaña hoy, hasta se normaliza por desconocimiento. Doctora, hablábamos de las consecuencias para la víctima, pero no hemos hablado del victimario en cuanto a esto. O sea, hay consecuencias también para el victimario y hasta para los testigos de esta problemática. Hábleme sobre esto. En el caso del victimario, pues se sigue el ciclo de la violencia y aumenta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ira, la irritabilidad, la ansiedad. Evidentemente, mientras más se va desarrollando la violencia o se va potenciando, evidentemente esto es un ciclo que va aumentando. También tienen trastornos que asociados a la ansiedad, se vuelven más agresivos, más irritables, con mayor dificultades para seguir estableciendo relaciones sociales, porque evidentemente mientras más violencia es eso, se quedan solos. Las redes de apoyo pues van disminuyendo y entonces esto potencia este tipo de situación. Pero también para el manejo de los conflictos, mucha dificultad para el manejo de los conflictos, porque sobre todo como no tienen tampoco redes de apoyo, esto se va potenciando. Y pueden también aparecer hasta los trastornos de personalidad más a futuro, comportamientos antisociales que pueden ir potenciándose con la situación. Y en algunos ya más adelante, adolescentes un poco más en edad más avanzada, pudiéramos estar pensando quizás ya del consumo de sustancias. Pudiéramos estar hablando de las drogas, porque es como van entrando en un túnel que no encuentran salida, que no saben cómo van a resolver la situación, no saben cómo van a salir de ahí, y por tanto sus expectativas y las del medio van aumentando en cuanto a ese nivel de violencia. Entonces para ellos serían consecuencias nefastas. Y para los observadores también se vuelven más temerosos, porque hoy eres observador, pero qué certeza tienes de que mañana no seas víctima. Es una realidad y por tanto pierden la objetividad en ese sentido, pero además
la empatía, o sea, ponerme en el lugar del otro, de saber lo que le está pasando al otro me puede pasar a mí, qué siente el otro cuando le están ejerciendo la violencia. Por tanto, pierden esa empatía, ese humanismo que se va desarrollando en esas etapas con mayor profundidad. Son las cosas fundamentales que se van desarrollando en uno y en otro en función de la situación. Mencionábamos algunos elementos que pueden estar potenciando el bullying. ¿Qué otros elementos desde el ámbito social, de forma general, pueden potenciar el bullying, o sea, que se sea sostenido en el tiempo esta problemática? Algo muy elemental, las redes sociales. ¿Qué vemos? ¿Qué consumen nuestros adolescentes? ¿Qué tipo de película, de contenido de película, de serie, de los juegos consumen nuestros niños? Por lo general, los juegos, las películas, las series, mientras más violencia, pues la adrenalina es mayor, lo disfrutamos más. Las películas, si son de acción, de patadas, de piñazos, de un cuchillo 3, 4, 5, pues evidentemente la persona se siente un poco más activa, no se duerme, se estimula, y entonces todo lo que tiene que ver con esas redes, lo que circula por las redes sociales también exacerba esta situación del bullying desde lo social. Desde lo familiar, si estamos hablando, por ejemplo, de familias que tengan estilos parentales, ya sean autoritarios o demasiado permisivos, por supuesto, también conlleva a que esto se sostenga en el tiempo, porque no hay un problema del control con los límites, no hay un problema de respeto al otro, no hay un problema de yo me pongo en tu lugar y qué es lo que le pasa, sobre todo que muchos padres no enseñan a sus hijos que cada comportamiento tiene una consecuencia, y que evidentemente no siempre es positivo en este sentido. Y por tanto, eso de las familias se ha ido flexibilizando porque lo hemos ido normalizando. No importa, porque hay que ser macho, y mientras más macho y más hagamos, hay que defenderse. Ya no es el tema de que tenemos que aprender, que le debemos decir a nuestros hijos que hay que aprender a defenderse, sino que si tú me das, yo te doy, y si te dan, tú vienes más dado todavía, y si tú te dejas dar, pues yo te voy a dar más duro a ti. Lo escuchamos muy a menudo. Muy a menudo. Entonces, yo creo que la cuestión está en tratar de que los adolescentes o los jóvenes se aprendan a defender. Pero hay muchas maneras de defenderse. O sea, tú te puedes defender desde la palabra, tú te puedes llegar a defender desde la conciliación, no simplemente desde lo físico, desde el dar, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido pudiera estar por ahí todo lo que tiene que ver con los observadores y los victimarios. Y ya casi estamos cerrando nuestro espacio, pero por favor, hábleme cómo van los resultados de investigación, que sé que están muy ligados a este tema. La investigación, les había dicho que se trabajó en 10 escuelas en el municipio de Cienfuegos, con una muestra de 233 estudiantes. Se trabajó un instrumento que está validado en Cuba, que indaga sobre el conocimiento que tenían, la percepción que tienen los adolescentes sobre la violencia escolar entre los pares, la frecuencia con que ocurre, las manifestaciones o las tipologías, dónde es el mayor lugar donde ocurre y cuáles son los motivos. Resultados fundamentales, de manera muy breve. En primer lugar, tienen un conocimiento medio de lo que cosa es la violencia escolar entre los pares, pero aún así consideran que ocurre con mucha frecuencia. Es el primer resultado. Lo otro es que la violencia que más punteó es la violencia que tiene que ver con lo verbal. Todos estos apodos, todos estos nombretes, todas estas verbalizaciones, por supuesto, va punteando. Después lo físico, que serían los golpes, las patadas, los empujones, los arañazos y demás, y finalmente después lo psicológico. Y algo muy significativo, ¿dónde es donde más ocurre la violencia para los adolescentes? En el aula. En el aula, donde evidentemente debe haber un control por parte del maestro, debe estar en ese proceso de acompañamiento, pues según ellos es en este proceso. Y los motivos es por la apariencia física. Si eres gordito, flaquito, negrito, blanquito, por ahí van las investigaciones. Bueno, pues muchísimos éxitos. Sé que te queda muy poco para terminar esta investigación, y gracias por estar acá con nosotros esta tarde, doctora. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también, queridos televidentes, como siempre, por estar con nosotros en este Tiempo Televisivo. Nos despedimos hasta el próximo martes.